Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar muy interesante sobre ver toda la situación respecto a la cadena de suministros, el impacto que hemos visto que ha tenido a lo largo de toda esta pandemia para las empresas, el cierre de algunas fronteras, cancelación de vuelos, etcétera. Sean bienvenidos todos. Por ahí cedo la palabra al director de COMSE Nacional, Fernando Ruiz Huarte, nada más para que nos haga unas palabras de bienvenida. Adelante, Fer. Gracias. Muy buenos días a todos. Muy bienvenidos a esta videoconferencia. Me parece que es un tema fundamental para la recuperación del comercio exterior de nuestro país y, en consecuencia, para la recuperación económica de nuestro país. El tema creo que es fundamental y que tiene varias aristas. Por un lado, tiene el tema de salud, que tenemos que tener mucho cuidado en empezar a operar, pero sin poner en riesgo la salud y sobre todo un mayor rebote, aun cuando no hemos llegado al pico, en nuestro caso, como país, pero bueno, hay el peligro de que pudiera destaparse más. Y por otro lado, el tema de que nuestras cadenas de valor pues son la base para poder realizar nuestras exportaciones y para poder tener la competitividad y sobre todo suministrar a nuestros clientes internos y de exportación los productos que se requieren y nos ponen en peligro si no lo hacemos. Por otro lado, está la oportunidad que nos da este momento mundial en donde hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, la cual pues va a permanecer por algún tiempo, sobre todo en esta época electoral en los Estados Unidos, que nos puede permitir traer inversiones de países asiáticos fundamentalmente, pero también europeos, para fortalecer nuestras cadenas de valor, para fortalecer nuestras operaciones. Y ese es un tema que la ventana se abre, pero no se abre permanentemente. Y tenemos que empezar a verla, porque si no, pues se nos va a ir la oportunidad. Y por otro lado, también aprovechando el TEMEC, que arranca en su peor momento en una crisis económica del mundo, pero fundamentalmente a nosotros nos preocupa más la crisis en Estados Unidos, que es más grande de lo que se pensaba, la crisis nuestra. Y entonces todo este entorno estamos tratando de retomar el crecimiento del comercio exterior y el crecimiento de nuestro mercado. Por eso lo importante de este tema, y sin más, pues cedo la palabra a nuestro moderador, don Francisco Méndez. Paco. Muy bien, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a ver un video de COMSE para quienes no ubiquen al organismo nacional, para conocer un poco lo que es el COMSE, así como los servicios que se prestan.
Bueno, ahí en el video veíamos lo que es la oferta de capacitación. Obviamente, pues como es el video muy rápido, pero en COMSE se cuenta, además de toda la oferta que en este momento tenemos a través de todas las oficinas de COMSE a nivel nacional, también damos cursos a través de cada una de nuestras oficinas y además se cuenta con un campus virtual en donde se están ofreciendo diversas capacitaciones formativas, en este caso para los ejecutivos de comercio exterior, en donde a través de este campus precisamente tiene una metodología, como son certificación de competencias, es una metodología a través de estudios de caso. Eso es lo importante. Y dentro de las ventajas que tiene el campus, pues sobre lo que es la capacitación presencial, que hoy no se puede, o otro tipo de capacitación en línea, es de que en el campus se puede entrar las 24 horas del día, en cualquier día del año. Y aquí tenemos un poco cómo se configura precisamente todo lo que es el material de cada una de las capacitaciones. No solamente son las conferencias, sino es material complementario, la asesoría por parte de los ejecutivos especialistas dependiendo del área. Hay foros de discusión, se evalúa por módulo y lo que son las constancias por cada curso. Aquí está un poco el ejemplo del material, en donde, por lo que se refiere, por ejemplo, a Incoterms, se les da ejemplos, formatos o machotes de contratos, no solamente de compraventa, sino de transporte, de seguro y mucho material complementario. De hecho, ahorita el de Incoterms tiene como 55 documentos de material complementario. Contamos desde hace 10 años con la autorización por parte de Conocer, precisamente para la certificación de competencias, que como saben, la certificación de competencias es certificar el saber hacer de un ejecutivo, de una persona. Eh, y muchas empresas en el mundo ya están valorando todavía más una certificación precisamente por la naturaleza que tienen las certificaciones. Incluso las valoran más que sobre un título incluso universitario. Porque a diferencia de un certificado de estudios, pues como su nombre lo indica, certifica haber estudiado algo, pero en este caso las certificaciones de competencias demuestran el saber hacer algo, ¿no? Tenemos el de operación aduanera, así como también el de auditor de los programas OEA y CITIPAT, que hoy pues son muy demandados. Y a través también de esta plataforma tenemos una serie de diplomados prácticos en línea para facilidad de los ejecutivos. Toda esta oferta no es de hoy, sino ya llevamos 5 años precisamente ofreciendo toda esta oferta formativa en el ámbito de comercio exterior. Y aquí, como vemos, también es otro diplomado de CITIPAT. Y además también se ofrecen cursos individuales para las personas que a lo mejor no demanden una capacitación tan completa como los diplomados o certificaciones. Tenemos muy diversos tipos de cursos de forma individual. Bueno, si nos puedes compartir ahí la pantalla, Guillermo, mientras te presento. Y bueno, con lo que comentaba Fernando, que lo que estamos viviendo hoy es realmente con un grado de afectación muy importante en el ámbito de la cadena de suministros. A nivel mundial se han visto afectadas precisamente por la falta de materias primas en muchos de los casos. Y en otros, muchos lugares también ha habido, como lo hemos sabido, suspensión de actividades precisamente por el tema de la afectación de la pandemia. Ha provocado desabastecimiento de mercancías, materias primas en muchos sectores productivos, y así como la situación de este parón por la pandemia, pues ha generado precisamente que encadena y veamos precisamente cómo las cadenas globales de valor pues están totalmente interconectadas, ¿no? Siendo China, pues prácticamente la fábrica del mundo, que es donde se inicia toda esta problemática y después se viene proliferando pues, en todos los demás continentes. Entonces, pues las empresas de transporte se ven obligadas a incrementar los tiempos de tránsito, provocando colapso de contenedores ante la falta de personal. Y bueno, pues aquí tenemos a un experto que nos va a decir
pues, algunas estrategias derivado de esa problemática, porque bueno, pues ante toda crisis, efectivamente también hay grandes oportunidades. El licenciado Guillermo Peredo Rivera nació en la Ciudad de México, es licenciado en Economía por el ITAM, tiene un máster en Economía por la Universidad de Warwick, en Inglaterra. Ha ocupado a lo largo de 16 años diversos cargos en la administración pública. Trabajó en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, lo que antes ubicamos como lo que era la SECOFI, en el área de negociaciones comerciales internacionales, así como en el Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y municipios, y en el Servicio de Administración Tributaria, donde destaca que se desempeñó como coordinador de aduanas fronterizas, así como administrador central de planeación aduanera y como administrador central de operación aduanera, y estuvo incluso a cargo de la Administración General de Aduanas. A mediados del 2019 fundó una empresa en la que actualmente trabaja, que es Viper, en donde se enfoca dando proyectos, asesoría y consultoría en materia aduanera y logística internacional. Bueno, sin más preámbulo, Guillermo, pues adelante. Y a todos pues hay que estar muy atentos a lo que nos pueda comentar Guillermo, pues con su amplia experiencia en diferentes ámbitos. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias al COMSE por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Es un honor. Efectivamente, se me invitó a participar. Esther Millán fue quien amablemente me dijo que si participábamos en este tema que realmente a mí me apasiona, que pues es las cadenas de suministro o las cadenas de valor. Ahí quiero iniciar con alguna precisión, que es, vamos a lo largo de la plática a interpretar exactamente lo mismo cadena de suministro que cadena de valor. Hay diferencias teóricas, ambas surgen en 1980. Una se enfoca principalmente en el valor que le da el cliente a el bien o el servicio que se está prestando, esa es la cadena de valor. Y la cadena de suministro surge principalmente del concepto de just in time, pero bueno, lo importante es que aquí me referiré a una y otra de manera indistinta para que estemos en la misma tesitura, ¿no? Para ya entrar en materia, antes que hablar de las consecuencias, retos, oportunidades que llegue a tener, permítanme porque no sé cómo cambiar la siguiente lámina. Es, con el mouse, dale un clic o en la parte de abajo. Ya, perfecto, Paco, muchas gracias. No. Como cualquier fenómeno histórico que ocurre, es importante analizar el contexto en el que se da dicho fenómeno, que evidentemente, pues como dicen, el ser es su ser y su circunstancia, lo mismo con los momentos históricos. Entonces, si analizamos primero, antes que ver las consecuencias, retos y oportunidades que nos presenta esta pandemia, si analizamos primero el contexto en el que surge el COVID, podremos comprender mucho más fácil y de manera integral lo que nos viene y lo que nos está generando el COVID en términos de impactos políticos, sociales, económicos. Evidentemente vivimos en un mundo globalizado, se profundizará la globalización, se estancará la globalización o habrá un retroceso de la globalización. Actualmente, de acuerdo a diversos estudios, diversos pensamientos, refieren que más o menos de la crisis del 2008-2019, la globalización se ralentizó, es el término que usan. Esto es como que hubo cierto estancamiento. No obstante, y eso es sin duda no discutible, vivimos en un mundo globalizado al surgimiento del COVID. Hay una guerra comercial, como bien señalaba Fernando, entre Estados Unidos y China, que inicia hace aproximadamente 2 años, que ha ido contrasentido de la globalización en cierto sentido. Hay una guerra por el liderazgo mundial, que es entre Estados Unidos y China. Se está abriendo claramente esa guerra, y no me refiero militar, sino guerra de negocios principalmente, que son las guerras de hoy en día, las guerras comerciales, las guerras de negocio. Al ratito cito, por ejemplo, el caso de TikTok y la determinación que Trump hizo el día de ayer respecto a esa red social. Los organismos multilaterales pareciera que están en unos momentos realmente complicados.
se han debilitado, se ha cuestionado el financiamiento por parte de Estados Unidos a diversos organismos internacionales. Pareciera que no es el momento más sólido de estos organismos multilaterales. Empieza a surgir aproximadamente hace una década, un poco más, nuevas teorías económicas que consideran mayores impuestos a los más ricos, algo que en el consenso neoliberal, digamos, en la política neoliberal, que ahorita está muy en boga ese término, no se analizaba de manera detallada y profunda. Se está inclinando hacia gobiernos más robustos. Hay tres economistas franceses que traen este pensamiento, Saez, Zuckman y Piketty, que ya empiezan a darle un giro a la teoría económica. Hay una economista llamada María Macusato, que también hace unos cuestionamientos del modelo económico respecto a el gobierno no es como las familias, digamos, porque el gobierno sí recauda, la familia no. El gobierno tiene la posibilidad de imprimir dinero, las familias no. Entonces, esta persona refiere que es tiempo de que el gobierno participe más y hace incluso un estudio sobre las grandes empresas y si pagan o no pagan contribuciones. De la mano con los franceses refieren, por ejemplo, uno de ellos, si no mal recuerdo es Zuckman, refiere que 400 estadounidenses, los 400 estadounidenses más ricos de ese país, que pues deben de ser dentro de los principales del mundo, pagan menos impuestos que la mayoría de la población estadounidense. Entonces, María Macusato refiere que gran parte de esas empresas, y cita el caso del iPhone, que es obviamente de Apple, cita el caso de Tesla, son empresas cuyos avances tecnológicos fueron desarrollados por científicos o especialistas que trabajaban para el gobierno o trabajaron para el gobierno durante mucho tiempo o durante el desarrollo de los pilares de estos inventos. Ella refiere que es tiempo de que los gobiernos les reditúen y con intereses, que el gobierno tenga una mayor participación dentro de la economía, algo totalmente opuesto a lo que se venía estructurando en los últimos 40, 50 años, que es cuando surge con auge el neoliberalismo como tal. Esto pareciera ir en cierto sentido en contra, digamos, de lo que es la globalización como tal, pero no obstante, tenemos actualmente una elevada transnacionalización, por denominarlo de una forma como lo cita en un artículo, productiva e inversora. Participan muchísimos países en la producción de bienes y servicios. El proceso manufacturero está fragmentado y dispersado geográficamente. Entonces, en uno de los artículos hace un cuestionamiento bastante interesante que dice, ¿quién me puede decir en qué país se arma un vehículo Ford? No hay un país como tal que diga, allí está construido ese vehículo, ¿no? Las cadenas de valor globales, como señalaban y como todo mundo conoce, sobre todo ustedes que son especialistas, están consolidadas y operantes. Ese es el contexto en el que está surgiendo el COVID. Hay una alta dependencia de las cadenas de valor, como bien señalaba también Francisco, con respecto a China. Se estima que alrededor del 20% de la industria manufacturera viene de China y se pudo ver el impacto que generó el cierre en China a partir del COVID. Y algo interesante desde el punto de vista político que ya se viene gestando hace algunos años es que hay un proceso de fortalecimiento de identidades nacionales. Existen varios gobernantes, no me gusta la palabra populista, pero hay que decirlos nacionalistas, en diversas partes del mundo, desde el presidente Trump con el Make America Great Again, con el tema de los migrantes, con el tema de que hay que jalar la industria en Estados Unidos, el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, y hay movimientos extremistas tanto de izquierda como de derecha que refieren o impulsan la identidad nacional más que la globalización, más que estar integrados como países. Entonces, es importante señalar que este contexto viene generándose ya tiempo atrás y es en el que se presenta el COVID como tal. Si vemos lo que es las características ya de la pandemia como tal, no desde el punto de vista médico, aquí lo que nos interesa es los impactos en materia económica principalmente, es que vemos, y como señalan varios articulistas, es que la globalización es el mejor aliado del virus. ¿Por qué? Porque profundizó la pandemia,
lo que hizo que la expansión de la misma fuera en primer lugar por todo el mundo. Se expandió la pandemia de todo el mundo. De acuerdo a los últimos datos, es que 218 países tienen casos de COVID. Creo que hay 4 o 5 que principalmente están ubicados en Asia que no han reportado ni uno, lo que no significa que no necesariamente lo tengan. Y la velocidad de la propagación, la letalidad de una enfermedad también tiene que ver con su capacidad de propagación. Entonces se identificó que en diciembre de 2019 hay teorías de que inicia desde noviembre del 2019, se identifica en la ciudad de Wuhan, China, todos lo tenemos identificado. Luego el 25 de enero se reporta ya el primer caso en Francia, que es la Unión Europea, y ya para el 11 de marzo, estos poquito más de 3 meses, la Organización Mundial de la Salud la reconoce como una pandemia global. Entonces, esto hace que la globalización convierta al COVID o le dé las características del COVID que señalo del lado derecho, que es un choque externo, ahorita profundizamos qué significa eso, un choque mundial o global, como lo quieran ustedes determinar, un choque simultáneo. Esto es realmente preocupante e interesante a la vez, y como buen virus, los virus se meten a un organismo para acabar con él, consumen de él, y cuando se muere el organismo, se muere el virus. Pues bueno, aquí pareciera que está poniendo en jaque a la misma globalización. Es un cuestionamiento y es algo que está sobre la mesa. ¿Qué tanto va a pegar esta pandemia respecto a la profundización de la globalización o su ralentización o su retroceso? Eso lo platicamos un poquito aquí más adelante. Evidentemente, cualquier duda, pregunta en cualquier momento, pues estamos más que abiertos. Si analizamos un poquito a detalle qué son las características del COVID, ¿a qué me refiero con un choque externo? Que desde el punto de vista de teoría económica, desde el punto de vista de la economía, es un acontecimiento, primero, que tiene implicaciones económicas de trascendencia, en este caso está siendo negativo, y segundo, que no está asociado al comportamiento de la economía de un país, y en este caso ni siquiera la economía mundial. Por eso se le denomina un choque externo. Un ejemplo de un choque interno es la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es una medida implementada por un gobierno que tiene efectos dentro de la economía, pero generadas por decisiones o políticas públicas o políticas económicas implementadas por ese gobierno. El COVID es una enfermedad que surge y genera un impacto económico bastante fuerte. Es un choque mundial, evidentemente, gracias a la globalización, que sí vivimos con auge, se expande con las consecuencias correspondientes, y es un choque simultáneo. Entonces, no obstante que podamos decir que fueron 3 meses de diferencia y que la evolución de la enfermedad es diferente en China que en Alemania, que nos pegó de manera muy a lo largo del tiempo y sobre todo de las dimensiones del tiempo en la historia, es un choque que pegó en el mundo de manera simultánea. ¿Qué generó esto? De estas 3 características del COVID generaron que además se volviera un choque interno. ¿Por qué? Como decía, el choque externo es un acontecimiento que no depende del país, que genera efectos económicos, en este caso negativos. Un choque interno es lo mismo, un acontecimiento con efectos o implicaciones económicas, pero que sí se determina por alguna política, decisión o implementación del gobierno. Y aquí fue lo que generó el choque interno, son las medidas de contención sanitarias, que evidentemente se tenían que hacer. No estamos hablando de si estuvieron bien o mal, pero las medidas de contención sanitarias implementadas por cada uno de los países generó la paralización de la producción y de la actividad económica en cada país. Entonces, en las características del COVID podemos decir que es un choque externo, mundial simultáneo, que además generó un choque interno. Si nos vamos a las consecuencias del choque interno, y ahí me encanta a mí esa foto porque pues, es de un artículo que bajé, The World is Temporarily Closed, lo podemos interpretar como que realmente el mundo se cerró. La contención sanitaria consistió en aislar comunidades o incluso países, un confinamiento de las personas y restricción de la libre circulación. Para América Latina, por citar una cifra que refiere la CEPAL, el transporte de pasajeros vía aérea cayó en 95% para la región. Los cierres de centros productivos y establecimientos comerciales, todos lo hemos vivido. Se cancelaron rutas comerciales, restricciones al transporte internacional pasajero, que era lo que refería. Y algo interesante de este choque interno es que las medidas correctivas fueron unilaterales.
¿Y por qué interesante? Porque pues en teoría vivimos en un mundo globalizado que la cooperación es el fundamento de, y cuando se toman las medidas correctivas, cada país resultó ser suficientemente autónomo e independiente. Este choque interno y evidentemente todas las consecuencias que trae el COVID que ya señalé, generaron tres impactos: el político, el social y el económico, que quiero aquí como que generalizarlos y globalizarlos para poder ir avanzando dentro de la exposición. Podemos, dentro de los impactos políticos que voy a referir, sociales o económicos, profundizar o clasificarlos de manera diferente, pero aquí es darles una lectura integral de qué es lo que está pasando con el COVID y la contención sanitaria que se generó. Hay un impacto político que ya venía y por eso quise poner sobre el contexto previo que había ya presidentes, gobernantes con tendencias nacionalistas. Está resurgiendo el Estado-Nación. Quieren disminuir el poder sociopolítico y económico de las organizaciones multilaterales y de las corporaciones multinacionales. Hay un cuestionamiento al particular y sobre todo está viendo por parte de los gobiernos un enfoque a la producción nacional, medidas unilaterales de promoción, apoyo a la industria nacional para salir de esta crisis económica derivada de una crisis pandémica. La desglobalización en los ámbitos sociales, políticos y económicos pareciera que está viendo la preferencia por acuerdos regionales por encima de los multilaterales. Se está cuestionando si realmente la Unión Europea, por ejemplo, da los resultados que se esperan. Un poquito más adelante comparto a detalle cada uno de estos impactos. Los impactos sociales, evidentemente hay altos niveles de desempleo, lo que genera un impacto negativo en la productividad. Hay efectos negativos que no sé qué tan presente lo tengan gran parte de los gobiernos, pero en la educación de los niños y jóvenes, como refiere Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, esta es una catástrofe generacional. Es la mayor paralización educativa de la historia. 1,000 millones de estudiantes fueron afectados. Y algo más trágico, alrededor de 24 millones aproximadamente a nivel mundial, es posible que ya no tengan acceso al próximo curso escolar por cuestiones de carácter económico, lo que va a incrementar la brecha entre ricos y pobres. El día de ayer o antier, si no mal recuerdo, salió una nota en Reforma que alrededor de 800,000 niños mexicanos se van a ir de las escuelas privadas a las escuelas públicas. Aquí hay varios rubros que contemplar. En primera, no sabemos si la infraestructura educativa nacional pública va a tener la capacidad para recibir esos alumnos. En segunda, sabemos que tristemente en la mayoría de las escuelas públicas, sobre todo a nivel básico, el nivel educativo es un poco inferior respecto a los colegios privados. Claro, hay sus excepciones de colegios privados. Y en tercera nuevamente se agrava la brecha entre los ricos y los pobres, los que pueden mandar a sus hijos a escuelas privadas que se han adaptado a la pandemia con tecnología. También no es lo mismo una casa en la que el papá tiene 3 hijos y tiene la posibilidad, los papás tienen la posibilidad de darle 3 computadoras para que se conecten cibernéticamente o a través del internet. En cambio, en una escuela, en un hogar un poco más humilde, no es posible tener esas facilidades. Y además, el gobierno tampoco acaba de contratar a Televisa y a TV Azteca para impartir cursos cuando debiera, esa es mi opinión, pero no estamos aquí para cuestiones políticas, debiera haber invertido mucho más en infraestructura de internet. Pero bueno, todo esto es el impacto social. Ahí viene la caída en la productividad de nuestro país y a nivel mundial. Y el impacto económico, pues hubo una caída en la oferta de la producción de bienes y servicios, hubo una caída en la demanda por los bienes y servicios. Empresas tienen dificultades para acceso al crédito dada su balance de resultados. Está siendo complicado, cayeron utilidades, cayeron ventas, y hay un aumento en aquellos casos que tengan crédito de insolvencia, lo que se vuelve un problema también delicado, y evidentemente pues el cierre de empresas. Si analizamos cada uno de los impactos un poquito más a detalle, efectivamente en el impacto político está el resurgimiento del Estado-Nación, como había mencionado, y eso limita la cooperación internacional, que es el fundamento de la globalización. Se cerraron fronteras de manera unilateral, se tomaron medidas proteccionistas
todos sabemos las medidas proteccionistas respecto a la exportación de insumos médicos, de insumos como mascarillas. Se da un financiamiento fuerte a la industria nacional en varios países. Entonces, este resurgimiento del Estado-Nación es el caso de Alemania y Francia, que le cierran la puerta a Italia cuando Italia está en plena crisis pandémica. Generó un cuestionamiento también de, en la primera crisis sensible, qué tan cooperativa fue la Unión Europea. Entonces, se están anteponiendo los intereses nacionales y de Estado a los intereses cooperativos como tal, ¿no? Ese es realmente el impacto político que está surgiendo, más que surgiendo, que se está detonando o profundizando con el coronavirus. Ahí hay una frase que rescaté de la CEPAL, el estudio del informe especial número 2, ya van 6 estudios informes especiales que lleva la CEPAL, y que dice que el COVID ha profundizado el del debilitamiento y expansión internacional, el debilitamiento del comercio internacional de multilateralismo. En este contexto, consistente en un escenario de acortamiento a las redes internacionales de suministro, hay que evaluar eso y al final lo dejamos como reflexión si eso está ocurriendo. Resulta probable que los esfuerzos de los principales actores del comercio mundial se vuelquen hacia los acuerdos regionales, lo que mencionábamos anteriormente, en detrimento de los multilaterales. Y lo que es crítico o delicado, como lo señala ya la CEPAL, es que tal escenario llevaría a un comercio mundial más fragmentado, con mayor ocurrencia de conflictos, pero justo cuando la capacidad de la Organización Mundial de Comercio de resolver controversias entre sus miembros se encuentra reducida al mínimo. De acuerdo a la CEPAL, la OMC y su participación está realmente debilitada, ¿no? Entonces, todo esto pone en jaque a las cadenas de valor globales de manera integral, no solo a nivel nacional, no solo a nivel México, sino si realmente va a reconfigurarse las cadenas globales, qué tanto van a continuar. Yo creo que sí, pero sí efectivamente va a haber un moldeo de el comercio internacional. Si avanzamos al impacto social, que ya más o menos expliqué un poquito, pero aquí quiero señalar un tema principalmente. Los altos niveles de desempleo generan pérdida de experiencia y de acumulación del conocimiento de los trabajadores. Hay recortes presupuestales en la capacitación del personal en prácticamente todas las empresas. En el sector público recortaron el 75% del gasto aquí en México para ese tipo de rubros, que incluye la capacitación. Esto es una pérdida de la productividad laboral en el corto y mediano plazo de manera indiscutible. Si nos vamos al mediano y largo plazo, las nuevas generaciones, los que vienen ya en camino, van a traer deficiencias educativas significativas. ¿Qué tan rápido atendamos ese tema? Podemos reducir esas deficiencias educativas significativas, ¿no? Pero si nos tardamos, va a haber generaciones de jóvenes con una deficiencia educativa importante que le pega a la productividad en el mediano y largo plazo. Y nuevamente, el incremento entre la brecha entre ricos y pobres se va a profundizar. Entonces, no solo entre personas, sino entre países. Esta pérdida de productividad puede dejar a México fuera de algunas de las cadenas globales de valor o de varias de ellas, ¿no? Si vamos al impacto económico, que es un poquito más extenso, vimos evidentemente la caída en la oferta de bienes y servicios. China dejó de abastecer a los diferentes mercados, lo que generó un impacto en las cadenas de suministro a nivel mundial. Puso en tela de juicio por algunos articulistas, algunos pensadores, de el sistema productivo mundial. Hay que analizarlo debido a que China nos causó todo un enorme problema, pero no solo fue China, sino pues conforme fue avanzando la pandemia y las decisiones de contención sanitaria, le fue pegando a todo el mundo, ¿no? El cierre de establecimientos por las medidas de contención, pues evidentemente, si no abro, no puedo vender. El cierre de empresas por la crisis económica, pues también ya no puedo ofrecer los bienes y servicios. Entonces hubo un choque en oferta muy fuerte a nivel no solo nacional, sino mundial. El choque en la demanda o la caída en la demanda, las medidas de contención, el hecho de que yo no pueda salir al cine, no pueda salir a un restaurante, evidentemente trajo de manera inmediata una caída en el consumo. Por el cierre de establecimientos sin necesidad de que hayan quebrado, sino no puedo salir a consumir a Liverpool, ¿no?
Hubo pérdida de ingresos por la reducción en ventas. Eso es, las empresas tienen una pérdida en los ingresos. Por ende, pues, tampoco voy a demandar bienes y servicios, insumos, ¿no? Hay una pérdida de ingresos de sueldos por la pérdida de empleos, por los recortes a los mismos sueldos, y también las familias que se quedaron sin trabajo, pues evidentemente hay una pérdida absoluta del ingreso familiar. Todo esto le pega a la demanda de bienes y servicios también. E incluso hay una aversión al riesgo, ahí sí por todos, pues pónganse a analizar quién ahorita quiere comprarse un Mercedes-Benz a crédito, ¿no? O un Sentra, o un bien inmueble, o cualquier otra cosa. Pues ahorita uniformes, nadie va a comprar uniformes, mochilas, y no solo eso, sino tampoco quiero yo andar consumiendo, aun cuando tenga ya restaurante en línea, se ha restringido por aversión al riesgo. ¿Por qué? Porque las perspectivas económicas son malas y porque hay incertidumbre respecto a lo que viene. Todavía no sabemos cuándo se va a acabar la pandemia, cuándo va a haber alguna vacuna, cuándo va a haber algún medicamento que realmente lo combata, y si efectivamente hay la famosa inmunidad alguna vez adquirida, o si puede haber un rebrote de una versión plus del coronavirus, etcétera. Entonces, todo esto genera una aversión al riesgo que ni los consumidores, ni los empresarios, ni los inversionistas están dispuestos a gastar. Entonces, hubo un choque en la demanda nacional y mundial muy fuerte, ¿no? Por lo que refiere a la situación empresarial, que aquí es donde ustedes entran más, las empresas sobrevivientes tienen resultados, su balance de resultados bastante complejo, enormes pérdidas en las utilidades, posiblemente hay ya ni siquiera utilidades, sino hay pérdidas, valga la expresión. Se restringió el acceso al crédito, no obstante las tasas han bajado, pero está, y no sé ustedes, pero yo cada semana recibo llamadas de ofrecimiento de tarjetas de crédito, pero es muy diferente las tarjetas de crédito al crédito empresarial. De entrada, todas aquellas empresas que tengan problemas de solvencia y liquidez no van a tener acceso a más crédito. Hay capacidades limitadas de producción y prestación de servicios a nivel empresarial. De entrada, pues menos empleados, la dinámica laboral ahorita del home office, que pareciera que está siendo mucho mejor de lo que todo el mundo creía, hay menor financiamiento, hay pocas posibilidades de expansión y crecimiento ahorita. Si mañana llega los chinos, que incluso ya están ahorita a la espera de que el mundo se reactive porque ellos ya están activados, pues qué tan fácil va a poder ser para mí atender una demanda por parte de una empresa transnacional a los servicios o productos que yo puedo ofrecer con menos empleados, con limitaciones económicas, etcétera, etcétera. Y algo interesante también son las políticas públicas que han implementado los gobiernos. Entonces, todas estas medidas anticrisis implementadas de forma temporal se pueden volver permanente, lo que se traduce en un apoyo a las industrias de cada país en detrimento, otra vez, de las cadenas de suministro globales. Todo este contexto también está presionando a México a poderlo dejar fuera de las cadenas de valor o de las cadenas de suministro. Si esas políticas públicas permanecen, como ocurrió, si no mal recuerdo, con la tenencia, que no era una política pública para financiar las Olimpiadas, permaneció. Bueno, aquí cualquier política dirigida al apoyo de la industria nacional va en detrimento de la globalización y de las cadenas de suministro. Se está volteando a ver a los países más que a los acuerdos multilaterales. ¿Qué retos podemos poner sobre la mesa? Porque unas cosas son los retos y otras son las oportunidades. El primero, y perdónenme que lo tuviera que mencionar y regresamos a un tema sensible, es tenemos que convencer al gobierno de implementar políticas públicas enfocadas al apoyo a la industria nacional. Si nadie logra convencer al gobierno, vamos a estar en desigualdad de circunstancias respecto a otros países. En otros países sí hay apoyos a nivel gubernamental, claramente enfocados a su industria nacional, incluso pudieran rayar en violaciones a los acuerdos multilaterales, pero aquí a cada quien se rasca con sus propias uñas y empezaron a apoyar la industria nacional. Se debe de mejorar la logística, debe haber inversión en infraestructura, pero no solo pensémoslo como gobierno, sino también a nivel empresarial, infraestructura tecnológica puede ser. Tenemos que mejorar los procesos, hacer una revisión profunda de los procesos. Esto nos permite analizar las cadenas de valor de manera integral y revisar si los procesos podemos mejorarlos, automatizarlos, reducir obstáculos. Por eso ahí señalo sector público y sector privado. Evidentemente también tenemos que presionar a que las autoridades
sean mucho más eficientes en su actuación. No porque estén fuera de oficina se detienen los trámites. Al revés, deben de profundizar la automatización de todos los procesos, de todos los trámites, para, sobre todo en esta circunstancia, ayudar a las empresas. Es otra vez, ahí sí es una labor de cabildeo con el gobierno muy fuerte que debemos de hacer. Mejoras en el marco regulatorio nacional también es parte del país. Hay obstáculos regulatorios, siguen existiendo obstáculos regulatorios. Los desempeños de nuestro país en los diversos índices, el índice de competitividad global, el Doing Business, etcétera, hemos ido en retroceso. El marco regulatorio nacional es oneroso para el país. Tenemos que impulsar también, si hay facilidades en el cumplimiento fiscal, que no lo han querido hacer en este gobierno, y facilidades en términos operativos. Algo trascendental que pareciera todavía no entender este gobierno es la certidumbre jurídica. Hace 2 días, con una planta, creo que de agronitrogenados, el presidente vuelve a decir que lo va a someter a consulta, el tema de la cervecera en Mexicali, el tema del aeropuerto internacional. Si no ofrecen certidumbre jurídica, sí tenemos muchos problemas. Entonces, un reto es convencer al gobierno de estos puntos y de que ofrezca certidumbre jurídica, que se respeten los contratos. Si hay corrupción en los contratos, que meta a la cárcel ahí, pero que continúen los contratos. Es una cuestión de carácter institucional que debemos hacer. A nivel empresarial, que es donde más nos importa a nosotros, evidentemente hay que invertir en tecnología. Ese es un reto que todas las empresas deben de tener presente. La profundización en el uso de las herramientas tecnológicas, eso el COVID nos los está dejando más que claro. Hoy esta reunión sería presencial en otras circunstancias. Hoy estamos usando la tecnología. Nadie gastó en gasolina, en transporte, en tiempo y todos los beneficios que tiene evidentemente la tecnología, las aplicaciones. ¿Cuáles son las empresas que mejor desempeño a nivel bolsa de valores han tenido? No solo las farmacéuticas, sino las de tecnologías de la información, básicamente. Apple, Tesla, las plataformas de streaming, Zoom, etcétera, etcétera. Hay que invertir en la capacitación laboral a como de lugar. Ese es un reto. Hay que ir haciendo un colchón para la capacitación laboral. Y eso incluye la capacitación en el uso y desarrollo de nuevas tecnologías. Hay que constituir planes de continuidad de negocio, ¿sí? El famoso plan B. Pocas empresas creo que pudieron tener un plan de contingencia ante una situación en la que se le cayeran la proveeduría, los servicios. Es complicado, efectivamente. El concepto del just in time, del ahorro en inventarios, no hizo posible que necesariamente todos tuvieran un plan de continuidad de negocio. Se debe de tener, por lo menos sobre la mesa del director general de una empresa, si el señor aquí está, si mañana nos vuelve a ocurrir algo similar, ¿qué pudiéramos hacer? El día de ayer platicaba con un amigo empresario que él da servicios de surtimiento de refacciones y ellos están comprando inventarios por los siguientes 9 meses aproximadamente. Entonces me habló para preguntarme el tema del pago de contribuciones y el almacén general de depósito, etcétera, etcétera. Pero ya está pensando diferente cuando antes era muy cuidadoso con el tema de los inventarios. No sé si su plan de continuidad de negocio sea bueno o malo, pero lo está pensando. La diversificación de proveedores, tenemos que sentarnos como empresarios a ver quién más nos puede proveer la mercancía, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de suministro es un reto que el país siempre ha tenido. En la última encuesta nacional de productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas, que es del 2018, del INEGI, refiere que solo el 0.12% de estas empresas refirió tener algún contrato o vínculo formal legal con alguna cadena de suministro internacional o alguna cadena global de valor. Es un reto que hay. De acuerdo a tu encuesta, hay 4.17 millones de empresas micro, pequeñas y medianas en México. Yo creo que la siguiente encuesta sí, no creo que retome ya los efectos de la pandemia, pero la encuesta del 2022 evidentemente habrá que ver, ese número va a haber caído e incluso la participación en las cadenas de suministro va a haber caído, pero es algo que como empresas, sobre todo las grandotas, las transnacionales,
las que están establecidas en México, deben de voltear a ver a las micro, pequeñas y medianas, y las micro, pequeñas y medianas deben también de invertir en tecnología. Esta misma encuesta señala que el 59% de esas empresas no utiliza Internet. Es sorprendente que sigamos manejando esos datos a nivel país. Por eso les digo, el reto es invertir en tecnologías y participar en todo el desarrollo tecnológico que se viene a dar. Las oportunidades. México debiera finalmente establecer una política industrial nacional. Y entiéndase una política industrial nacional dirigida a apoyar la competitividad de las empresas mexicanas. Por ende, el reto es convencer al gobierno. Recuerdo en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, yo trabajé en la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y el secretario era Herminio Blanco. Él decía que esa palabra estaba prohibida. Ya cambiaron los tiempos. Ya la política industrial, él decía que la política industrial era la mejor política industrial, la no política industrial. Ya, esos tiempos cambiaron. Parece que las teorías económicas van hacia el otro sentido. El COVID puso sobre la mesa un apoyo gubernamental que no se venía dando a nivel los países. Entonces, creo que es una oportunidad para realmente establecer una política industrial nacional. La secretaria de Economía creo que es sensible al tema, la subsecretaria también es sensible al tema. Entonces, Luz María Lamora, me refiero a esa subsecretaria. Francisco Quiroga, el subsecretario de Minería, también creo que es bastante sensible al tema. Creo que pudiéramos ir batallando por ahí para ver si se logra un apoyo. Pues antes la Secretaría de Economía era la de Comercio y Fomento Industrial, ¿no? Hay que aprovechar la ubicación estratégica y toda nuestra red de tratados de libre comercio, como lo señalaba Fernando. Eso es elemental, no solo a nivel país, sino todas las empresas deben de aprovechar donde estamos situados. Hay que apoyar al sector salud, educativo y laboral, indiscutiblemente. Si el sector salud no, si en materia de salud no avanzamos, la pandemia va a continuar y los efectos económicos, los choques económicos que hemos visto van a seguir. El sector educativo ya vimos la trascendencia de darle lo más posible apoyo a los niños, a ver cómo logramos que el choque ahora sí educativo sea el menor posible, pero es trascendental porque la productividad del país va a caer o puede caer. El apoyo al sector laboral, hay que capacitar a los trabajadores a como lugar. A nivel empresarial, ¿qué oportunidades tenemos? Y dividí en dos la tabla, las del corto plazo y las de mediano y largo plazo. La parte que está abajo es ambos plazos, ¿no? Tanto en el corto como en el mediano plazo o largo plazo deben de implementarse este tipo de cosas. En el corto plazo, lo que tenemos que hacer ahorita como empresarios es aprovechar los espacios que se están abriendo por varias empresas que cerraron. Si tenemos la fortuna de ser las empresas que no cerramos, de las pocas que no cerramos, tenemos que aprovechar esos espacios. Evidentemente se está reacomodando la proveeduría. ¿Y cómo? Pues cerró uno de mis proveedores, tengo que buscar a otro. Ustedes son proveedores de servicios, son proveedores de bienes, hay que aprovechar esos espacios de forma inmediata, ya. Nos estamos tardando si no hemos analizado nuestro mercado, aun cuando traigamos toda la conflictiva económica ahorita de balance de resultados, de utilidades, tenemos que ir dando una lectura a quién de nuestra competencia ya no está, qué bienes y servicios se requieren y hay que aprovecharlo de manera inmediata. Algo curioso, por ejemplo, que leía el día de ayer del informe de la CEPAL, los únicos países de la región latinoamericana cuyas exportaciones no han caído en este periodo son los centroamericanos, por la proveeduría de suministros médicos, principalmente mascarillas y temas alimentarios. El sector primario es posiblemente de los no tan afectados. Entonces, ellos están aprovechando. No cayeron. O sea, creo que Costa Rica cerró en el 4% ya este semestre de incremento en exportaciones, Nicaragua al 14%, y no me acuerdo si El Salvador 6%. Están aprovechando la coyuntura que se viene dando y ellos se están convirtiendo en proveedores de ciertos productos. Es lo que debemos de hacer. Aprovechar la mano de obra capacitada que se encuentra sin empleo. Les aseguro que todos conocemos a alguien que no tiene trabajo y que nos puede servir en nuestra empresa, que tiene conocimientos, tiene capacidad, que le recortaron el salario o que lo despidieron. Hay que aprovechar, va a haber mucha mano de obra en el exterior que se quedó sin empleo. Ayer sacaba el INEGI los últimos datos.
de tiempo completo, cayeron 12 millones de empleos, ya se recuperaron con tiempo parcial alrededor de 4, fue el último dato positivo, pero en el acumulado van 7.5 millones de empleos aproximadamente que se cayeron. Ahí hay una mano de obra capacitada que puede ser aprovechada. Tenemos que consolidar el papel de las empresas mexicanas en las cadenas de valor que ahorita estamos participando. No solo aprovechar las oportunidades, sino consolidar el papel de las empresas dentro de las cadenas de valor. ¿Cómo? Capacitando a nuestros trabajadores, aprovechando el uso de tecnología, aprovechando las oportunidades de tal vez un competidor se cayó, yo absorbo parte de su demanda en la medida que se pueda, ¿no? A nivel mediano o largo plazo, tenemos que participar en nuevas cadenas, tanto las existentes, como les mencionaba, que ya están en búsqueda de nuevas alternativas, estos nuevos proveedores, las que buscarán diferentes proveedores por temor a, puede ser cualquier cosa, desde el trato de la pandemia en dicho país, hasta se me cerró un proveedor y ya reactivó, pero me dejó sin surtirme determinado tiempo. Y bueno, y todas las cadenas que se van a crear. Va a haber un mundo nuevo de nueva demanda y oferta de bienes y servicios en los cuales podemos participar. A nivel mediano o largo plazo, a nivel empresarial, en mediano o largo plazo, ¿se van a redefinir las cadenas de suministro existentes? Sí. Entonces, lo que les señalaba anteriormente, creo que es un momento de identificar los errores o los espacios o áreas de oportunidad, que suena mejor, en nuestras cadenas de suministro. Creo que es tiempo de hacer un diagnóstico integral, de revisar cifras de cuánto estamos gastando, en qué estamos gastando, cuánto me gasto por flete, por qué me gasto tanto de flete, etcétera, etcétera. ¿Qué me genera mayor retraso en mover una mercancía? Hay un dato, si no mal recuerdo, de una autora, creo que alemana, que publica bajo el auspicio del Banco Mundial, que refiere que un día de retraso del comercio exterior, o sea, del que el producto llegue a su destino, un día de retraso, le pega el 1% del comercio mundial, o bueno, del comercio exterior. Es sorprendente ese dato, luego les paso la liga para que ustedes también puedan revisarlo. Entonces, sí tenemos que identificar, a nivel no solo gobierno, que me refiero la interacción con el gobierno, sino la interacción entre los diversos participantes de las cadenas, cómo podemos mejorar, qué podemos automatizar, qué podemos ya no hacerlo presencial, quitarnos las copias, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que aprovechar todas las oportunidades de ahorro que se tienen. La reducción de los espacios laborales genera un ahorro. Tengo un hermano que es socio de un despacho de abogados. Ellos rentan 6 pisos. Con esta pandemia van a rentar 5 pisos. Se van a ahorrar la renta de un piso completo de sus oficinas. ¿Por qué? Porque van a encontrar la dinámica de que algunos de los abogados van a hacer mezclado el trabajo entre casa y oficina. Eso les genera el ahorro de un piso. Estoy hablando de un servicio, en este caso jurídico, pero podemos aprovechar los precios que estén dando las empresas logísticas, dada la situación ahorita, están dando facilidades para mover en la medida de lo que puedan, pero facilidades me refiero económicas principalmente. Entonces, todas las oportunidades que se tengan de ahorro, hay que aprovecharlas. Hay que explotar los avances tecnológicos, eso es indiscutible. O sea, si no se adecuan las empresas a los avances tecnológicos, van a estar fuera. Vamos a perder esa oportunidad e incluso vamos a limitar nuestra posibilidad de participar en otras cadenas de valor. Como últimas 3 láminas, 2 son de reflexiones y una es de conclusiones. Quiero aquí señalar algunas reflexiones que rescaté de Twitter, de diversos artículos, etcétera, que pues vale la pena platicar entre todos y que refiere que los impactos del COVID, la primera, por ejemplo, dependen directamente del tiempo de duración de la pandemia. Es indiscutible. Mientras más larga sea la pandemia, más largas van a ser las medidas de contención. Sí, Vladimir. Que vi que Hola, buenos días. Excelente ponencia. Una duda. Sí, a tus órdenes. ¿Cómo reactivar entonces la proveeduría nacional? Son diferentes
medidas, frentes que debemos de tratar de implementar. La Proveeduría Nacional pues, está al igual que cualquier empresa, tanto a nivel, que participa a nivel internacional como a nivel nacional. Tenemos que invertir en tecnología, eso sí, aprovechar la mano de obra que se tiene y si puedes rescatar a algunos empleados, sí. Recortar gastos, sí. O sea, tenemos que adaptarnos. El tema es también qué tanto nos están obligando a la contención sanitaria o no. Si se medio reactiva la economía o no se reactiva la economía, eso nos sigue impactando y no necesariamente está en nuestras manos. Hay gente que piensa que para reactivar la economía y la Proveeduría Nacional en particular, tendríamos que encerrarnos nuevamente 4 o 5 semanas de manera completa y eso generaría una caída en la pandemia y pudiéramos reactivarnos todos. El tema es, somos un país que no necesariamente somos ricos, que el gobierno no le ha metido dinero a la industria nacional y que necesitamos comer. Entonces, es una situación complicada, Vladimir. Yo, en lo personal, invertiría en tecnología como el lugar. Si puedo rescatar a alguna persona que se quedó en el mercado desempleado, que tiene conocimientos, lo rescataría, tal vez con una condición salarial un poco más baja de la que él traía, pero le estamos dando empleo, estamos aprovechando y estamos nosotros explotando esa mano de obra útil, ¿no? Muchísimas gracias. De que continuamos un poquito con las reflexiones. Entonces, depende directamente del tiempo de duración, como le comentaba a Vladimir, y de las medidas de contención desarrolladas para por cada país. Entonces, ahí estamos un poquito en desventaja porque ya China está activándose. Como mencionan varios artículos, China ya está en espera de los diversos mercados en los cuales ellos mandan sus productos. Entonces, por una parte, ahí podemos aprovechar que China está en espera, pero por otra, como todavía no se logra contener la pandemia y en México sigue habiendo, todavía no llegamos al pico de contagios, de muertes, está complicada nuestra situación, pero además nos está generando una desigualdad de circunstancias respecto a otros países, porque las medidas de contención desarrolladas en nuestro país en particular han sido complicadas, ¿no? El COVID, es la otra reflexión, será el detonante para un cambio de políticas públicas enfocadas en una mayor intervención gubernamental y un nuevo balance en la hegemonía mundial, China, Estados Unidos. Eso es una reflexión que pareciera ser una afirmación, puede ser. Pues aquí ya son reflexiones en las que yo lo pongo sobre la mesa para que ustedes analicen qué va a pasar. Si hay un cambio de políticas públicas enfocadas a una mayor intervención gubernamental, va a haber un cambio en las cadenas de valor. ¿A qué grado? Y me refiero a las globales. ¿A qué grado? Posiblemente empiecen a cambiar por proveedores extranjeros, por proveedores nacionales. Si fuese el caso de México, que era una pregunta de Vladimir, podría haber una proveeduría nacional interesante. El tema es si el gobierno quiere apoyarnos con financiamiento, con medidas políticas, con una política industrial, etcétera, no lo sabemos. El COVID pondrá en jaque a la globalización, eso es lo que afirman algunos. Creo, no sé si era el COVID o ya desde forma previa venía desacelerándose la globalización. El COVID obligará a cada país a ser más eficiente y adaptarse más rápido a la reconfiguración de las nuevas cadenas de valor globales, y eso incluye a los gobiernos. Yo creo que es evidente eso, ¿no? Pero el tema es que el gobierno lo entienda, que los gobiernos lo entiendan. Los empresarios lo entendemos, el tema es si los gobiernos lo entienden. La contingencia por COVID, esta me gusta mucho porque pone un punto a discutir que no necesariamente yo coincido con lo que refiere esta persona, que es la contingencia por COVID está impulsando un reacomodo del comercio exterior donde un factor primordial en la producción y proveeduría de insumos es la cercanía al consumidor final. Pues para garantizar un suministro constante y variado, las multinacionales buscarán invertir y comprar en productos de ubicaciones geográficas más próximas. Puede ser que en el corto, mediano plazo no se dé y en el largo sí. ¿Y por qué no se puede dar? Yo quiero buscar a mi proveedor más cercano y resulta que la empresa está cerrada, que no tiene la capacidad. En el mediano plazo, largo plazo, ya tengo un proveedor muy cercano, pero resulta que el proveedor chino o coreano o hindú es más eficiente, más económico, me entrega
mercancía con un día de diferencia, si acaso, respecto al proveedor cercano, tiene una mayor capacidad. Yo creo que el dinero jala más que el tema de una nueva pandemia que lo ponga en temor de voy a dejar de tener un suministro y por ende tengo que tener una proveeduría de insumos cercana al consumidor final. No estoy seguro. Ese es un punto que, si ustedes quieren comentar, discutir, porque además son reflexiones de o sea, lo que están poniendo los autores es su forma de ver este contexto. Yo en particular en que la proveeduría va a ser muy cercana, no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro si va a haber un cambio hacia acuerdos regionales en lugar de multilaterales. Hay muchos institutos u organismos que así lo piensan. Otras reflexiones es que, permítanme aquí para ver, la magnitud del impacto y la capacidad de reacción dependerá en gran medida de la estructura productiva y de la economía, es un hecho. Y se está viendo, ¿no? De la participación de las empresas en las cadenas de valor, efectivamente, a mayor participación en las cadenas de valor, creo que podemos salir más rápido, sí. Las capacidades productivas existentes, sí. Pero ahí señalaba, va a haber un choque en la productividad laboral y por ende en la capacidad productiva de las empresas. ¿Necesitamos cuidar esos temas? Sí. Pero evidentemente la magnitud del impacto depende de todo el contexto en el que estaba el país y la capacidad de reacción sí depende a su vez de cómo estamos. Entonces, además de las medidas de contención, ¿no? Refieren que aunque en un principio los impactos del coronavirus pueden ser negativos para la producción mundial, a mediano plazo podrían representar una oportunidad para detectar riesgos o fallas dentro de las cadenas de suministro. Efectivamente, como lo habíamos señalado, hay que aprovechar. Esto son reflexiones de manera general. Si no me recuerdo, es de un consultor, en el cual dice, pues, tenemos que aprovechar las oportunidades. Sí, hay que detectar los riesgos y fallas dentro de las cadenas. Como les había dicho, hay que hacer un diagnóstico en la cadena que participamos para ver qué podemos corregir, ¿no? Será fundamental mantener la apertura y previsibilidad de los mercados y fomentar un entorno empresarial más favorable. En general, este es del titular de la OMC, que evidentemente pues, él le quiere dar un impulso a su organismo y creo que efectivamente mantener la apertura y la previsibilidad de los mercados pues, es benéfico para la situación que actualmente estamos viendo, por supuesto. Él dice que dar un giro hacia el proteccionismo daría lugar a nuevos contratiempos. Yo creo que sí. Se necesita una interacción remota. Va hacia allá nuestro quehacer independientemente del COVID, que se va a profundizar y se va a acelerar toda la interacción remota, los procesos automatizados tecnológicos, etcétera. Yo creo que también. Y hay que desarrollar modelos de análisis de riesgo. Sí, evidentemente para ir identificando aquellos puntos donde podemos hacer esas correcciones. Y esto para el gobierno también serviría bastante que los modelos de análisis de riesgo se profundizaran, ¿no? Sobre todo en el despacho aduanero, digamos. Como resultado de las distintas políticas de contención implementadas por los países, la reactivación económica no será simultánea, ya lo estamos viendo. Como dicen, China está a la espera. Cada país ha reaccionado de manera unilateral y diferente. Entonces, la reactivación económica no ha sido simultánea. Evidentemente eso afecta al comercio mundial, pues, puesto que si China ya está dispuesta a continuar con su cadena de valor y los otros países no están listos, afecta las importaciones y exportaciones de los países y sobre todo a nivel mundial. Las cifras hablan de entre el 13 y el 32% de la caída del comercio, datos de la OMC. ¿Por qué tan grande el rubro? Porque todavía ni siquiera se tiene se tiene noción de cuánto va a durar la pandemia. Pero que además la reactivación no está siendo simultánea, ya ni siquiera no es simultánea, ¿no? Y va a redefinir las cadenas de suministro, sobre todo quiénes van a participar dentro de las cadenas de suministro, porque es en base a la disponibilidad de la reactivación de las empresas, que es lo mismo que comentaba para Vladimir. Si no podemos reactivar, no podemos participar. Si no podemos producir al 100% o estar trabajando al 100% porque la pandemia sigue estando presente, no hay forma de que nosotros podamos participar competitivamente en las cadenas de suministro. Entonces, de ahí es la importancia que se logre comprender todo esto y que logremos dentro de nuestro humilde nicho, pues decirle al vecino, no usa cubrebocas, procura salir lo menos posible, uno cuidarse.
si no contenemos la pandemia, estamos en situación no competitiva respecto al mundo, ¿no? Estrategias de continuidad de negocio ante situaciones inesperadas, ya lo habíamos señalado, hay que tenerlo sobre el escritorio y hay que considerarlo. Y ya como última lámina son las conclusiones a las que en lo personal llego yo, pero que cada quien puede redefinirla, considerarla. Lo que les digo, no sabemos todavía a ciencia cierta qué va a pasar, qué está pasando. Esto es una lectura general de lo que puede representar el COVID para las cadenas de valor, para las cadenas de suministro. Entonces, como conclusiones, la guerra por liderazgo mundial va a continuar con las consecuencias mundiales que esto representa, que es, ya inició Estados Unidos, China, le pegó al comercio mundial, pero abrió oportunidades para ser un posible proveedor del gobierno estadounidense si mañana quiere limitar la proveeduría china. Otro ejemplo de la pelea por liderazgo mundial es lo que ocurre con esta red social TikTok. Estados Unidos está presionando a que si no vende, porque la empresa es la que es propietaria de TikTok es China, entonces que si no vende su participación no va a entrar a Estados Unidos, y no obstante que tiene 100 millones de estadounidenses inscritos a esta plataforma, y el día de ayer prohibió que cualquier empresa pudiera firmar o hacer negociaciones con esta empresa de TikTok. Esos son los diferentes rubros que se va a ir viendo de la guerra por liderazgo mundial. China está rebasando por la derecha, por la izquierda, por adelante y por atrás a los estadounidenses, ha invertido muchísimo en tecnología, se han puesto al nivel de ellos y está preocupado Estados Unidos. Eso va a seguir y por ende la siguiente conclusión es va a limitar la dependencia de China. Sí buscarán limitar la dependencia de China. Estados Unidos es un hecho. Otros países o regiones como la Unión Europea, no lo sé, pero sí se puso sobre la mesa qué tanto es conveniente tener dependencia de China. Ahora otra vez, dinero, pues jala a todos y los chinos son más eficientes, más veloces, más rápidos y más económicos que todos, pues pero que van a querer limitar por lo menos la potencia mundial de Estados Unidos a China, creo que sí. ¿Habrá una reconfiguración en las cadenas de suministro y de comercio? Yo creo que sí. Es parte de lo que se pone sobre la mesa. Que sí, y yo creo que ustedes le están además ya viendo, y parte de esa reconfiguración va a tener que ver con la tecnología, acomodo del lugar. Muchas de las cadenas de suministro de comercio internacional van a cambiar utilizando plataformas para pedidos, para el suministro, para los procesos. Otro grupo de las empresas que ha estado en boga ahorita en la pandemia son todas las de mensajería, ¿no? Todas las de comercio electrónico. Una aplicación que se ha disparado es Rappi, por ejemplo. No sé si la conozcan, pero esa es la que uno le puede pedir Rappi favores, pedir a la europea a través de Rappi, etcétera. Es una forma de consumo nacional. Yo he consumido cosas que en mi vida hubiera pensado comprar en línea y ahora lo estoy comprando en línea. Las aplicaciones están disparando, la DHL, FedEx están como locos. Entonces, las cadenas de suministro van a cambiar y se van a reconfigurar con la tecnología de por medio. Los organismos multilaterales, esta es una opinión personal, van a subsistir, yo digo que sí, solo que habrá que ver si no empiezan a dar un giro hacia los nuevos postulados de las teorías políticas y económicas que refieren a una mayor participación gubernamental, una mayor exigencia a los ricos en el pago de contribuciones, y sí creo que le debieran de dar una importancia a disminuir la brecha entre países, participando como gobierno, no dejando que la mano invisible del mercado corrija esas brechas. Vimos que no, y COVID lo único que está haciendo es profundizarlas, como lo señalamos, en materia educativa de entrada, en materia laboral, en capacidad de reacción va a incrementarse la pobreza y va a incrementarse la brecha. Cuando le va mal a un rico, no es lo mismo que cuando le va mal a un pobre. Entonces, los organismos multilaterales pareciera, y así lo estipulan los analistas, que tiene que empezarle a dar importancia a disminuir esa brecha entre países, si no, no va a ser insostenible lo que esté ocurriendo en cada uno de los países.
La globalización continuará. Yo digo que no hay forma de que haya retroceso. ¿Pudiera ser un ligero retroceso? No lo sé, pero va a continuar. O sea, la tecnología, lo integrado que estamos, los avances que hemos tenido, va a continuar. ¿A qué velocidad y en qué rubros? Habrá que verlo. Hay un índice que se llama índice Elcano de profundidad global, o no recuerdo exactamente el término, de presencia global se llama, y refiere que la globalización se maneja en 3 rubros. El militar, que no vale la pena discutirlo. El blando, que le llama, que es el tema de la globalización en ciencia, tecnología, migración, turismo, desarrollo. En todos esos, ellos dicen que sigue la globalización. Migración se ha detenido, y migración, entiéndase, no solo por las necesidades económicas, como los migrantes mexicanos hacia Estados Unidos, sino aquellos que por una mejor oportunidad laboral, por estudios, etcétera, se detuvieron también, pero puede ser que continúen. El económico pareciera que pudiera haber un freno, ¿no? Si nos vamos a políticas nacionales y al apoyo del Estado como principal rubro, creo que se frenará desde el punto de vista de profundización, pero creo que continuará la globalización, que eso es benéfico para las cadenas de suministros, ¿no? Las cadenas se tienen que adaptar, como lo había mencionado, y adoptar nuevas tecnologías. Creo que es importante considerar empezar a tener un proveedor de tecnologías o de desarrollo de tecnologías específico para la cadena o para las empresas. Son los nuevos empleos que van a surgir, los desarrolladores. Todo va a ser mucho más sencillo o automatizado a través de la tecnología. Entonces, las empresas que no se adapten o no adopten las nuevas tecnologías, creo que van a dejar de participar en las cadenas de valor, o alguien los va a suplantar siendo mucho más eficientes. Las empresas, que era parte también aplica para la proveeduría nacional, deben aprovechar todas las áreas de oportunidad presentes. Insisto en los desempleados que son capacitados, los ahorros por home office, las eficiencias logísticas, las oportunidades en precios que se están dando por la caída de la demanda y de la oferta. Participar en las cadenas de valor, sabemos que solventan muchos de los impactos negativos que hoy enfrentan. Participar en una cadena de valor hay derrama de conocimientos y de tecnología, hay mejores condiciones para la mano de obra en su conjunto, porque hay mejores sueldos, a su vez se les capacita. Entonces, cosa curiosa, todos los retos que tenemos la solución si logramos insertarnos y continuar en las cadenas globales de valor. Hay lo que se le llama ingeniería inversa, que es copiar lo que la transnacional está haciendo, que además a veces nos pasa, nos transmite el conocimiento, estrategias de marketing, estrategias de negocio que implementan las grandes empresas y que por ende fueron exitosos. Todo eso son los beneficios de participar en una cadena de valor. Entonces, cosa curiosa, si participamos en ellas, podemos hacer frente a muchos de los impactos negativos que estamos sufriendo por el COVID, ¿no? Y como últimas, el COVID es una enfermedad que, según los expertos, va a existir un rato, pero va a desaparecer como la pandemia del 1918, la fiebre española. Lo que pasa es que lo estamos viviendo y a nosotros 4 meses encerrados, pero pues allá duró 2 años, que platicar la historia en un segundo se vea sencilla, sí, pero pasaron 2 años para que desapareciera. Efectivamente va a desaparecer el COVID, va a ser contenido, según los expertos, pero parece que es el detonante, ahora sí, a nivel mundial, de muchos fenómenos que ya se venían gestionando, ¿no? Análisis de la participación del Estado en la economía, profundización de los avances tecnológicos, cuestionamiento sobre la multilateralidad de los organismos y de los acuerdos entre países a nivel regional o no, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que el COVID es simplemente una crisis que llegó de materia de salud, pero va a detonar muchas cosas. Como dice algún pensador economista, Milton Friedman, las crisis son los cambios reales. Entonces, creo que estamos en una crisis que va a generar un cambio real a nivel mundial, sí. Entonces, esa es mi presentación. Espero les haya servido, les haya
generado reflexiones y digo, queda abierto, si no me equivoco, el foro para preguntas, dudas, comentarios, discusiones. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Guillermo. Creo que bastante buen análisis desde el diagnóstico y sobre todo algunas estrategias, ¿no? Sobre qué hacer en el sentido de lo que bien comentabas, de que ante un posible incremento de falta de productividad que ya tenemos en sí, en nuestro país, desde hace 40 años, se puede venir a acrecentar esa falta de productividad en nuestro país. Siendo un factor el costo logístico en nuestro país, un tema crucial de competitividad, siendo que ya lo teníamos, esa área de oportunidad en el tema de costo logístico respecto a países de la OCDE, que en México tiene el doble de costo logístico que el promedio de los países de la OCDE. Hoy en día también se puede visualizar que se puede venir a acrecentar esta situación. Desde tu perspectiva y para pasar a las preguntas de viva voz de aquí nuestros participantes, desde tu perspectiva y aprovechando sobre todo, siendo una voz autorizada por haber pasado por la Administración General de Aduanas en el más alto nivel, ¿qué visualizas respecto al plan de seguridad que acaba de anunciar el gobierno en días pasados respecto a la militarización de los puertos y las aduanas? Riesgos que tú ves que puede desencadenar precisamente en lo que es la logística o cuáles son las implicaciones que tú visualizas en la cadena de suministro? Claro que sí, Paco, muchas gracias. Es un tema polémico, incluso estoy por escribir un artículo al respecto, digo, ya llevo la mitad del artículo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en aduanas y su impacto, evidentemente, a la cadena logística. Hay que entender que la cadena global de valor va desde la concepción del producto hasta el cliente final, ¿no? Incluso puede ser hasta lo que es el reciclado. Y dentro de todos los pasos o procesos que representa la cadena de valor, está el comercio internacional, que es evidentemente cumplimiento de regulaciones, restricciones no arancelarias, los servicios aduanales, el transporte fuera de la frontera de esa mercancía, que son los servicios, y los servicios logísticos, y también está el despacho aduanero. Es un tema que yo traía muy en boga ya al final del sexenio pasado, que era la importancia que tienen las autoridades dentro de las cadenas de valor. Si nosotros como autoridad, digo, a veces todavía no se me quita el nosotros, si la autoridad no es eficiente en su actuar, eso implica que le puede pegar a la cadena de valor de manera global, ¿no? Te puede sacar de mercado. El hecho de que entren las Fuerzas Armadas dentro de ya funciones operativas en aduanas, creo que no es benéfico porque va a haber todo de entrada un tema de aprendizaje que pues ya lo hemos visto estos 2 años cuando el gobierno despidió a gran parte de los mandos medios superiores y superiores, perdiéndose un enorme conocimiento. Y digo, ustedes más que un servidor han padecido las consecuencias de meter gente que no conoce, que no está capacitada. Aduanas era una área en la cual había una antigüedad laboral, o sea, sí había un servicio de carrera como tal. Si analizamos nombres, pues vemos que una persona como Dina Madrid, alrededor de 20 años en aduanas, Esther Millán, que está presente alrededor de 16 años en aduanas, si vemos Heidi, Gerardo Mendoza, Gerardo Marcelis, etcétera, son personas que tenían alrededor de 10 años. Cuando yo llego a aduanas, lo que me da gusto es ver que efectivamente hay experiencia laboral que ha continuado. Era un área en la que había continuidad laboral y la gran parte de los servidores eran apolíticos, servidores públicos. Entonces, el hecho de correrlos generó graves consecuencias en materia de aprendizaje, pérdida de conocimiento y procesos aduaneros eficientes. Si además aquí, después de 2 años, ahora metemos a las Fuerzas Armadas que, con todo respeto, y digo, yo trabajé muy de la mano con principalmente los marinos, con la Sedena también trabajamos, pero de manera no tan directa, pero es tu zapatero a tus zapatos, ¿no?
el conocimiento es otro, entonces vamos a tener otros 2, 3 días, que diga 3 años de aprendizaje de alguien que no está formado en la materia, porque muchos de ellos traen formación de otras profesiones, evidentemente, además de haber entrado a la Marina. Sí, efectivamente hay algunos que tienen esta famosa maestría en Seguridad Nacional y que se ve un módulo de aduanas, pero no es lo mismo. Entonces, yo siento que fue una falta de respeto a la trayectoria aduanera, al servicio aduanero, y es una falta de respeto a la trayectoria y el servicio en Seguridad Nacional. Los marinos, por eso escogen ser marinos, los militares, por eso escogen ser militares, sobre todo los que ya están en mandos medios superiores que tienen la capacidad de desempeñar un cargo de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo le va a pegar a las cadenas de suministro? Yo creo que puede ser de forma negativa. No obstante, el administrador general de aduanas hace poco dijo que seguía siendo un poder civil y que él seguía a la cabeza y que se iba a someter, por denominarlo de una manera un poco ruda, el ejercicio de las Fuerzas Armadas al poder civil. Sí, pero el tema no es solo eso, sino el tema es qué tanto conocimiento traen. Y ve, ¿se acaba con la corrupción o no? La corrupción no es un tema de si eres de la Fuerza Armada o si eres el poder civil, ¿no? La corrupción está en todos lados. La corrupción, del que hablan el tema de drogas, dinero, etcétera. Si en Estados Unidos sigue habiendo un consumo y una demanda por droga, y pasa a Estados Unidos, que es el país con mayor nivel de inteligencia, pues ¿cómo no van a pasar en México? Entonces creo que es un diagnóstico bastante ligero el que se hizo, una decisión otra vez al vapor y que no creo que traiga cosas benéficas, además después de 2 años que en teoría la nueva camada de servidores públicos iba a aprender, iba a mejorar, iba a corregir las cosas que se venían dando, ya vimos que no fue cierto, que además ni siquiera tampoco han aprendido lo suficiente, y pues ahora otro cambio y con personal de las Fuerzas Armadas no lo veo positivo para las cadenas de suministro, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Por ahí alguno de nuestros participantes, si tiene alguna pregunta, si quiere hacerla de viva voz, adelante. Por ahí previamente ya habían hecho una inquietud respecto a tú cómo visualizas, siendo que las pymes, desafortunadamente, ahora como bien lo comentaste, las que queden vivas, ¿cómo sería la mejor estrategia para articularlas dentro de lo que son las cadenas globales de valor? Por ahí está ya muy sobrediagnosticado el tema de la mortandad que tenemos de las pymes en nuestro país, que a los 5 años, pues prácticamente sobrevive solamente el 10%. El tema de que solamente el 5% del total de nuestras exportaciones lo hacen las pymes. Entonces, ¿cuál ahí visualizas que sería una estrategia adecuada que pudieran seguir las pymes para incrustarse precisamente a las cadenas globales de valor? Gracias, Paco. Primero que nada es dejarle de tener miedo a la tecnología, porque como señalaba dentro de la ponencia, y vale la pena que revisen la Encuesta Nacional de Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, e incluso que bajen el archivo de Excel, que ahí viene todas las respuestas de los diferentes rubros. Y a mí me sorprendió que todavía el 41% sigue reportando que no usa Internet. Olvídate de que use alguna aplicación, etcétera. Pues Internet, o sea, con todo respeto, yo no me concibo vivir sin Internet. Incluso el policía de la esquina trae su teléfono con Internet. Entonces, no es posible que a nivel empresarial no tengamos todavía visualizado la trascendencia de usar Internet. E Internet tiene, desde que yo trabajé en Secofi en 1997, 98, ya teníamos computadoras con Internet. Entonces, estamos hablando de algo que tiene ya más de 25, 27 años, 23 años, siendo utilizado. Si no quieren utilizar Internet, menos van a querer usar la tecnología, que las aplicaciones son el futuro de hoy. La automatización es el futuro de hoy, automático. O sea, ya ni siquiera es el futuro de hoy, mejor dicho, es la realidad que hoy tenemos.
Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Es que las pymes efectivamente, primero, inviertan en tecnología a como lugar. Segundo, asistan a todo tipo de eventos, ferias, en las cuales conocen a los grandes proveedores, a las transnacionales, a los que demandan esos bienes y servicios. También yo creo que es una labor de las grandes empresas voltear a ver a medianas empresas que pudieran ser una alternativa. El COVID nos hace analizar nuestra proveeduría actual si eres una gran empresa. Entonces, que levanten la mano las pequeñas y medianas empresas frente a estos grandes de aquí estamos y podemos suministrarles. Si no se trata además de que me suministre el 100% de mis bienes, le puedo dar un 10% para que me suministre. Esos son también parte de las estrategias de ir diversificando la proveeduría. Oye, yo sé que cubro el 100% con mis dos proveedores. ¿Qué pasa si tengo un tercero y un cuarto como plan B? Se atoró alguno de ellos, le pasó cualquier cosa. Entonces, creo que es elemental la tecnología, elemental participar en todo tipo de ferias, eventos académicos, eventos como ustedes o participar en organizaciones como las de ustedes, es trascendental. Estar en temas académicos, yo creo que las universidades es un buen ámbito el que les puede servir de exposición. Entonces, y ahorita, yo si fuera una mediana empresa, sí saldría al mercado a buscar todas aquellas personas que fueron despedidas. Hay muy buena mano de obra en el mercado que está sin trabajo. Y como mediana o pequeña empresa, tal vez despidieron a alguien de una empresa grandotota que tiene el conocimiento de muchas cosas de la estrategia de negocio o de la estrategia logística. Hay que absorberla como pequeña o mediana empresa, ¿no? Así es, totalmente. Sí, y como bien comentas, de hecho, el día de ayer tuvimos una también en lo que es el Comité de la Alianza del Pacífico, en donde participa el COMSE, y se vienen proyectos importantes para las pymes en cuanto a la digitalización precisamente de las pymes. Son dos proyectos, uno por parte de APEC y otro por parte de la Alianza del Pacífico, en donde se les va a acercar a las precisamente tecnologías para que buscarlas insertar precisamente en estos de globalización. No sé si haya alguna pregunta por ahí de algún participante que la quiera hacer de viva voz. Aprovechemos a Guillermo, explotémoslo. ¿Nada? Muy bien. Pues no nos resta más que agradecerte, Guillermo, por tu brillante participación. Fue muy interesante desde lo que es la perspectiva de cuáles son las problemáticas reales que tiene la cadena de suministro, pero muy bien el estar dando propuestas, que una de ellas precisamente es el uso de la tecnología, que es lo que a las pymes principalmente las puede acercar a cierto nivel de sobrevivencia para muchas. Y también informarles que en los próximos días tenemos más webinars. En específico tenemos el martes 18 de agosto a las 9 de la mañana, que es para ver y hablar sobre todo el tema de la nueva ley de infraestructura de la calidad, que ha venido generando pues, muchos problemas a las empresas en las importaciones de mercancías o fracciones arancelarias sujetas al cumplimiento de las normas, con las modificaciones que ha hecho el gobierno en meses recientes, y eso, lejos de alguna forma darle a las organizaciones y a las empresas, les ha venido generando problemas, ¿no? De que muchas veces les pide el cumplimiento de una norma a un producto que va a ser utilizado en su línea productiva, ¿sí? Y cosa absurda porque pues para cumplir con una norma, en muchas de las ocasiones se requiere llevar 3 muestras a un laboratorio, que te las destruyen, las muestras, y después ya que puedas importar una mercancía que cumpla con la norma oficial mexicana. Entonces, en este webinar también vamos a discutir todo este tipo de situaciones y alternativas, sobre todo para buscar resoluciones por parte de las autoridades para dispensar el cumplimiento de normas oficiales mexicanas y ver en qué casos y en qué supuestos en específico estarían en posibilidades de dispensar el no cumplir precisamente con las normas oficiales mexicanas. No nos resta más que agradecerte bastante, Guillermo. Yo creo que es la primera de muchas pláticas para que nos puedas acompañar.
Es muy interesante siempre conocer de expertos esa visión que tienen respecto a lo que es cómo aprovechar sobre todo las cadenas de suministro ante una nueva normalidad que se visualiza, que es un hecho que va a haber cambios en cuanto a las formas de hacer las cosas en todos los ámbitos y en todos los sectores. No me resta más que agradecerle también a todos los participantes su participación, su confianza en COMSE y nos vemos hasta la próxima. Que tengan muy buen día y muy buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Hasta luego.